Buenos días a todos los presentes. Buenos días. Buenos En nombre de días, Claudia. en nombre de nuestro director, don Esteban Alarcón, y de nuestro Liceo Bicentenario Complejo Educacional La Reina, les damos la bienvenida al webinar de hoy, que lleva como título Desafíos post-pandemia, cómo incorporar nuevas formas de aprender haciendo en la formación técnico-profesional. Está presentado el día de hoy por la especialidad de mantenimiento de aeronaves. En la mañana de hoy vamos a estar aproximadamente 60 minutos en línea en esta aula digital. Y para eso queremos agradecer especialmente a don Alex Opaso y a don Juan Videla, quienes nos van a acompañar el día de hoy. Les recordamos que pueden ver esta transmisión a través de YouTube y el link está quedando en este momento en el chat en la parte derecha de su pantalla. Les invitamos también a que nos puedan visitar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en el canal de YouTube, donde van a poder ver los webinars que hemos tenido las jornadas anteriores. Agradeciéndoles su participación, les voy a contar un poco de quienes nos acompañan el día de hoy. Don Alex Naves, en nuestra institución, fue egresado del Liceo Bicentenario Complejo Educacional La Reina en el año 2006. Luego, su trayectoria tiene origen en la empresa LASA, en el aeródromo de Tobalaba, y desde el 2008 desempeñó sus labores en Eurocopter, desempeñándose como mecánico de helicópteros para actualmente trabajar como supervisor de la misma empresa y también desarrolla labores como docente es de profesión técnico mecánico automotriz de INACAP y se ha desempeñado en bastantes áreas dentro de la minería, la marina, pero la aviación siempre fue su sueño. Y durante su periodo de práctica en la minería se le dio la oportunidad de acercarse al aeródromo y hoy en día es supervisor del área técnica del ASA. Tiene una licencia comercial de más de 2.500 horas de vuelo y también se desempeña como instructor de vuelo del club universitario. Sin más, sin hacerlos esperar más, le damos la bienvenida y le damos el paso a don Alex para que pueda Primero que empezar nada, con su muy buen charla. día a todos. Espero que estén todos súper bien en el trabajo, en sus casas, donde estén. Bueno, mi nombre como técnico aeronáutico en ala rotatorio, supervisor de mantenimiento en la empresa Ecocopter hasta el momento. Ya desde 2015 estoy acá, ¿cierto? Es una de las empresas dentro de las más importantes de Chile que se desempeña en trabajo en la minería, ¿cierto? Combate a incendios, transporte pasajero. Tenemos helicóptero en Magallanes, básicamente lo que hacemos es transporte pasajero a la plataforma petrolera de NAP, etcétera, ¿ya? También soy especialista en motores de turbina a gas, ¿ya? Tengo la suerte de que en la compañía de nosotros tenemos un taller de motores, ¿cierto? En el cual nosotros le hacemos mantenimiento a varios clientes que usan los motores, en este caso un modelo en específico de motores para helicópteros, ¿cierto? También soy instructor de co-training, que es como una de las subcompañías que tiene Ecocopter, en la cual se desempeña hacerle instrucción a pilotos y a mecánicos. Ya tenemos un simulador de vuelo de 2 modelos de aeronaves, ¿cierto? De extranjeros, ¿cierto? Yo básicamente lo que le hago a ellos es una preparación técnica a los pilotos, en la cual cuando hay una emergencia, ¿cierto? Cuando hay una falla motor, las posibles causas mecánicas, ¿cierto? Mantenimiento que pueden hacer ellos en tierra también, ¿cierto? Y también curso interno a los técnicos de mi compañía, ¿ya? Gracias a esto, Ecocopter me dio las facilidades para poder hacer instrucción y también para poder ser profesor en el complejo educacional de la Reina, ¿ya? Así que ahí me mantengo ahí nutriendo un poco con el tema de la docencia, aprendiendo de los demás profesores del complejo, ¿cierto? Así que la verdad ha sido muy gratificante. Este es mi segundo año como profesor en este caso, de la materia motores a turbina a gas, ¿ya? Para los cuartos medios de la especialidad de mantenimiento de aeronaves, ¿ya? Así que soy un ex alumno
hay varias caras conocidas, todavía siguen varios profesores que me ayudaron a formarme. Desde segundo medio estuve en el complejo, ¿cierto? Así que es como volver a casa, se puede decir, ¿ya? Soy de la promoción del 2006, ¿cierto? Hay varios compañeros que todavía siguen trabajando en aviación, ¿cierto? Otros, algunos no, básicamente se fueron a otra empresa, otros estudiaron en la universidad otra carrera, etcétera, ¿ya? Pero la mayoría se fueron a aviones, ¿ya? Aquí les quiero pedir disculpas a ustedes que voy a mencionar mucho la parte de helicóptero, pero no quiere decir que solamente la, mm, el nicho de aeronáutica civil aquí en Chile sea solamente helicóptero. La verdad, la mayoría son todos de aviones. Tenemos muchas compañías importantes como la TAM y cosas así. Entonces, varios de mis compañeros están trabajando en la TAM, ¿ya? Pero, y varios de ellos están activos, así que eso es súper importante. Y no solo todo en Chile, sino que también se fueron varios al extranjero, sacaron su licencia extranjera, entonces están trabajando en empresas de aviones de carga, aviones de pasajeros, etcétera, ¿ya? Yo cuando salí del 2016, salí del complejo, al graduarme yo empecé a hacer inmediatamente mi práctica laboral. Afortunadamente uno de los profesores me otorgó la práctica en una empresa que se llama LASA, que es una empresa que se desempeña en mantenimiento de aviones y de helicópteros, ¿ya? En este caso, a mí me gustaron más los helicópteros, entonces me desempeñé en el grupo de helicópteristas en esa empresa y saqué mi licencia de ayudante mecánico. Más adelante les voy a comentar más o menos qué es lo que va a hacer el alumno después de salir del complejo, ¿cierto? Más o menos la reglamentación aeronáutica chilena, que le explica que hay que tener licencia para poder tocar una aeronave antes de trabajar en ella, ¿ya? Tuve la oportunidad en LASA de trabajar en el helicóptero de Carabineros, porque el ASA es representante de la marca que les vende los helicópteros a Carabineros. Entonces se armaron los helicópteros ahí. También hice un poco de mis primeros trabajos aéreos, ¿cierto? Que era carga externa, transporte pasajero, tripular helicóptero, etc. ¿Ya? Ahí me desempeñé como ayudante. Después de eso yo me fui a Airbus Helicopter, que en este caso es el nombre nuevo de la empresa Eurocopter, y ahí seguí formándome. Me hicieron cursos, ¿cierto? Viajé harto al extranjero, trabajé con hartos clientes extranjeros, porque Airbus Helicopter es una marca, es como que si yo trabajara para la Chevrolet y tengo que hacerle mantenimiento a todos los vehículos Chevrolet que son de clientes importantes, ¿cierto? No sé, helicópteros que son de Argentina, Perú, todo el cono sur. Perú, Argentina, Bolivia, Uruguay, y me tocó harto viajar, y ahí en esa empresa yo saqué mi licencia de mecánico de helicópterista. Y yo desde ahí empecé con mi habilitación como técnico aeronáutico, ¿ya? Para poder trabajar y poder certificar, se puede decir, trabajo de mantenimiento, ¿ya? Actualmente estoy en la empresa EcoCopter, donde yo me desempeño como supervisor de mantenimiento, ¿cierto? Tuve la oportunidad de participar en 2 rallies Dakar, ¿cierto? Los helicópteros nosotros cubrieron ese rally Dakar, donde había helicóptero camarógrafo, helicóptero de transporte de pacientes, ¿cierto? De accidentados, ¿cierto? Etcétera. Entonces, fue una de las experiencias más importantes que he tenido del ámbito laboral, ¿cierto? Cubrir un evento era algo complicado porque los helicópteros no debían fallar, era bastante responsabilidad, ¿cierto? Mantenerlo en vuelo en la aeronave sin que fallen en ambientes climáticos más o menos severos, ¿cierto? En el desierto, en alta temperatura, humedad, etcétera, ¿ya? Así que fue bastante entretenido participar en una de esas tantas trabajos que me ha dado Ecocopter, ¿ya? Estuve con varios grupos de mecánicos, entre ellos son varios ex alumnos del complejo que se desempeñan como mecánicos de helicóptero, ¿ya? Ya. Terminando con mi breve presentación, más o menos, los estudiantes de mantenimiento de aeronaves. Nosotros normalmente, en mi caso, yo como profesor de motores a reacción, que es una materia que se les da a los chicos a partir del cuarto medio, en realidad ya, básicamente tienen varias materias, tienen aerodinámica, estructura metálica, ¿cierto? O sea, estructura de aeronave, aviónica, que es como todo lo que es la parte electrónica de una aeronave en general, ¿cierto? Planos de aeronave, ¿cierto? Etcétera. En mi caso, varias veces durante el año nosotros pasamos al aeródromo, ¿cierto? Los invitamos a distintos trabajos, ¿cierto? Centros de mantenimiento, hacemos salidas
técnicos y trabajar como con aeronaves que vuelan en realidad. Entonces, para que vean la responsabilidad y someter, para que vean la realidad de cómo es el trabajo después de que ellos salgan del colegio, porque muchas veces en el colegio nosotros, si bien tenemos un hangar, ¿cierto?, con infraestructura, con equipamiento, ¿cierto? La idea es que vean también testimonios de varios mecánicos que sigan trabajando, ¿cierto? Y vean que es bastante responsabilidad lo que tiene a ellos, ¿ya? En este caso, tratar de mantener una aeronave segura para el vuelo, ¿cierto? Tratar de los métodos de inspección, ¿cierto? Manipulación de manuales, etcétera. Entonces ahí como que les vamos dando la idea a lo que realmente se van a someter a ellos cuando salgan del colegio, ¿ya? En este caso es un buen trabajo, ¿cierto? Una buena alternativa. Es una especialidad bastante rara al principio, uno cuando está, no sé, con el Uber o está en salidas familiares, ¿cierto? Preguntan en qué se desempeña uno, entonces es bien raro para la gente cuando uno dice, no, yo soy mecánico de aeronaves, ¿cierto? Y ahí hay que explicarle todo el procedimiento, ¿cierto? Los pasos que uno tiene que llegar que tiene que pasar para poder llegar a lo que uno es como mecánico, ¿ya? Y siempre hay un nombre, obviamente, al complejo vocacional de la Reina. Así que eso es básicamente lo que se pasa la normalidad, ¿cierto? En el complejo, ya en lo que es mantenimiento de aeronaves, ¿ya? ¿Cómo es el estudio en pandemia últimamente? ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Básicamente lo hemos estado haciendo por medio de este mismo medio, por Meet, ¿cierto? En donde trato de hacer las clases con presentaciones, se le hace también algunos videos, ¿cierto?, de mantenimiento para que se entienda bien, porque muchas veces lo teníamos que hacer en el hangar, ¿cierto? Boroscopía, como pueden ver ahí en el mismo helicóptero que tenemos en el colegio, ¿cierto? Pero básicamente lo hemos estado haciendo nosotros en el taller, ¿cierto? Para que ellos lo vayan entendiendo y lo vayan plasmando bien, para que no se vayan imaginando cosas que no correspondan, se puede decir, ¿ya? Pero hasta el momento no hemos tenido problemas. Mi curso en el especial, soy muy privilegiado de tener un curso bastante bueno, bastante motivado, ¿cierto?, para asistir a las clases. Y básicamente luego mostrando tareas de mantenimiento que yo estoy haciendo en el momento, ¿cierto? Desarmo un motor, ¿cierto? Le muestro las partes a los chicos, etcétera. Pero básicamente hasta el momento no hemos tenido problemas en ese sentido, ¿ya? ¿Alguna consulta, duda hasta el momento con respecto a las clases que se hacen dentro de un tiempo de periodo de pandemia? Ninguna, hasta el momento. Bueno, ahí me van diciendo, no, me interrumpen por si no, por si paso de largo algún tema importante que quieran preguntarme, ¿ya? Eh, Básicamente es eso, ¿ya? El trabajo en tiempo de pandemia, si bien han bajado bastante los vuelos comerciales, por no decir que se cancelaron todos, ¿cierto? Aún así, el trabajo continúa para el mecánico de mantenimiento. ¿Por qué? Porque las aeronaves se rigen bajo inspecciones preventivas más que correctivas, ¿ya? En este caso, nosotros tenemos que regirnos por una pauta de mantenimiento que lo da el manual y se debe hacer obligatoriamente. A nosotros nos rige la DGAC, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil en Chile, que ellos nos fiscalizan, ¿cierto? Y ven que la aeronave siempre se mantenga aeronavegable, o sea, que siempre esté apta para el vuelo y segura para el vuelo. Y uno de los pilares fundamentales es el mantenimiento y el control de mantenimiento. Entonces, las inspecciones se deben hacer por horas de vuelo o por tiempo calendario. Entonces, independiente que la aeronave no vuele, yo tengo que hacer las inspecciones semanal, tengo que hacer la inspección mensual, la anual, etcétera. Entonces, nosotros nos seguimos moviendo, nosotros seguimos haciendo mantenimiento. Si la aeronave no está volando, aprovechamos hacer mantenimiento mayor, ¿cierto? Que es un mayor desarme, ¿cierto? Etcétera, para que cuando nosotros lleguemos a una nueva normalidad y se requieran de más trabajos de la aeronave, nosotros tengamos ya la aeronave lista para el vuelo y para poder seguir trabajando con clientes, ¿ya? En este caso, la aviación abarca muchos trabajos y no solamente el ámbito comercial, ¿cierto? Se sigue mandando pasajeros, ¿cierto? Que son, por ejemplo, la minería o sectores que requieren un constante trabajo, no pueden parar incluso dentro de pandemia, ¿ya? También tenemos helicópteros que en este caso que están preparados para cualquier desastre eventual como incendios forestales, ¿cierto? Aluviones, etcétera, ¿cierto?
Y hay alumnos, o en el caso de la gente que quiera estudiar después del colegio una carrera militar, ¿cierto? Ellos están constantemente trabajando, o sea, tengo muchos compañeros que también y exalumnos que como que se fueron al ámbito aeronáutico, pero militar. Se fueron a carabineros, se fueron a la aviación naval, a la aviación militar, ¿cierto? El ejército, etcétera. Entonces ahí lo bueno del colegio es que nosotros más o menos los preparamos, ¿cierto? Le entregamos conocimiento de qué es lo que les van qué es lo que les va a deparar a ellos, ¿cierto? Después de esto. Tenemos contacto con gente que es ex Fuerza Armada, ¿cierto? Para que les explique más o menos bien cómo es los requerimientos y las cosas que les piden a ellos para poder postular y quedar bien en la aviación militar, ¿ya? Pero básicamente es eso. Nosotros no hemos tenido ningún problema en el sentido de que se hayan cancelado todos los trabajos. Afortunadamente, igual hay trabajos, no tanto como antes, ¿ya? Porque si bien bastantes son los trabajos con clientes, pero sí hemos tenido que mantenernos haciendo mantenimiento preventivo, ¿cierto? Tratando de ayudar a algunos clientes que no tienen la aeronave en Santiago, por ejemplo. Entonces tenemos que igual seguir viajando, hacerle mantenimiento a la aeronave. Como tocó lo del área militar, tenía la duda si el programa PASE ayuda al ingreso del área militar. Por ejemplo, es que yo estoy averiguando y dicen que para entrar como a la milicia, en la PSU tiene que ser de arriba de 650 puntos. Ah, ya. Entonces no sé si el PASE que está en el liceo ayuda a eso o tengo que estudiar igual un preuniversitario para poder sacar ese puntaje. Sí, en este caso, si tú quieres postular en una fuerza armada, así como en específico, como una escuela de oficiales, por ejemplo, ahí sí o sí vas a tener que igual hacer la PSU, ¿ya? Y prepararte lo mejor posible en los preuniversitarios. Tengo entendido que de vez en cuando nuestro colegio igual tiene preuniversitario donde tú te puedes inscribir. Yo recuerdo que mis alumnos del año pasado lo tenían y varios se inscribieron para poder aplicar a lo que tú necesitas en este caso, ¿ya? A escuelas de especialidades de la Fuerza Armada, etcétera, ¿ya? Pero por lo general, son por la parte civil, ¿cierto? No te piden PSU ni otra cosa similar para poder optar a la licencia de mecánico, que ahí desde ahora voy a hablar del tema de la normativa, ¿ya? No sé si Profe, más o menos va por ahí la pregunta. profe, una pregunta. Bien. Los libros, o sea, porque imagino que hay libros, ¿no? Cuando entras a la mecánica aeronáutica, ¿es cierto que están en inglés o...? Sí, sí, nosotros, bueno, nosotros igual de todas formas tenemos un ramo de inglés técnico, ¿ya? La idea, cuando tú saques la licencia de mecánico, te hacen una prueba de inglés. Yo, de hecho, sí entiendo algunas cosas, ¿cierto? Puedo hablar porque te va a tocar de repente trabajar con gente de otros países, sobre todo, por ejemplo, estadounidenses, que te vendan no sé, por ejemplo, tu jefe quiere instalarle en una aeronave un producto, un equipo que es gringo, ¿ya? Y obviamente va a llegar el representante de esa empresa y tú vas a tener, como técnico, vas a tener que entenderte con él para poder instalarlo y te van a hacer un curso también. Y los cursos son en inglés por lo general, porque muchos de los cursos son en el extranjero. Te va a tocar viajar a Estados Unidos, quizá, a Europa, y el idioma estándar es el inglés, ¿ya? Ahora, nosotros te vamos a preparar igual a eso y no hay una preocupación, por lo menos yo en mi caso, yo no tuve ninguna preocupación de que tuve que irme a una escuela de inglés, aprender inglés. La verdad, no. Los manuales tienes que tratar de entenderlo como, supongamos, voy a poner un ejemplo súper casero, los videojuegos. Te va a tocar un videojuego en inglés, no quiere decir que vaya a tener que limitarte a eso y decir, pucha, sabes que mejor no lo voy a jugar porque está en inglés. Entonces, como yo no sé inglés, no lo voy a jugar. En realidad, es entender más o menos en qué consiste la tarea de mantenimiento. El inspector de aeronavegabilidad que te va a tomar el examen para poder ser mecánico, no te va a pedir que tú traduzcas a la perfección el texto de mantenimiento, sino que tú entiendas, así como tú leas y digas, ya, en esta parte dice que tengo que desmontar la hélice del avión. Es solamente entender lo que estás leyendo.
pero no traducirlo a la perfección. Eso es lo que pide, por lo general aquí en Chile se pide eso, ¿ya? Así que no hay ningún problema. Yo tengo mecánicos que no hablan inglés, ¿sí? Pero sí entienden a la perfección los manuales, saben de qué se refiere, ¿cierto? Y las preguntas, el inglés técnico que se emplea en aviación es súper repetitivo en realidad, siempre son las mismas preguntas que te salen en el manual, o sea, las palabras en realidad, ¿ya? Pero sí, está el ramo de inglés técnico en tercer y cuarto medio de mantenimiento de aeronaves, en el colegio, ¿ya? Y hacemos leer texto en inglés, ¿cierto? Y hacemos pruebas de eso, así que no hay ningún problema en ese sentido, ¿ya? Agradecemos a los estudiantes que están haciendo sus consultas. Les recordamos que cualquier pregunta que tengan la hagan a través del chat. Les vamos a pedir que mantengan sus micrófonos silenciados y por preferencia sus cámaras también apagadas para que podamos darle el protagonismo a los expositores que tenemos para desarrollar la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los desafíos para el mercado de la aviación después de esta pandemia? Los desafíos, muchos trabajos de clientes, en el caso, por ejemplo, lo que estoy viendo yo como helicópterista, muchos clientes tuvieron que cancelar sus trabajos por el tema de sanidad, ¿cierto? Porque no les permitía el gobierno hacer su trabajo. Mucho trabajo, por ejemplo, ¿qué trabajo se hace? Que se hacen harto en helicóptero. Eh, Armado de antenas en zonas que son de difícil acceso, o sea, en la cordillera. Son muchas antenas que se tienen que estar renovando, ¿cierto? Que se tienen que estar haciéndole mantenimiento. Se le hacen, por ejemplo, antenas de Entel, ¿cierto? Antenas de Telefónica, etcétera, ¿cierto? No, no es que se armen y queden ahí botadas y funcionen de forma autónoma. Hay que llevar a técnicos, ¿cierto? Que hagan funcionar, no sé, por el equipo de energía, de todas estas cosas. Pues, esto es solamente un ejemplo que le estoy dando. Todos estos trabajos, lamentablemente, tuvieron que quedar como stand-by. Cuando se llegue a una nueva normalidad, se van a retomar todos estos trabajos, pero todos juntos. Entonces va a haber un colapso, se podría decir, estimamos nosotros, de trabajo. Y ahí vamos a tener que necesitar bastante mecánico, mantenimiento, ¿cierto? A tal punto que se van a tener que arrendar aeronaves en el extranjero y sí que hay disponibilidad de ellas. Es como lo que pasa o lo que ocurre durante la temporada de incendios forestales en Chile. La aviación no da abasto porque no tenemos los suficientes helicópteros que requiere CONAF o Arauco, las compañías que requieran tener helicópteros de combate de incendios, por lo cual tienen que hacer licitaciones, tienen que traer aeronaves de afuera, ¿ya? Y muchas veces sale mejor arrendar una aeronave con mecánico extranjero o solamente la aeronave y tienen que tratar de meter ayudantes mecánicos con mecánicos para hacer ese trabajo durante esa temporada. Entonces, más o menos más o menos eso es lo que va a cubrir. Pensamos nosotros en la parte solamente de helicóptero. Imagínense en la parte de aviones, cuando tengan que sacar todos estos aviones que están por ejemplo, los tienen ahí guardados, ¿cierto? Preservados, ¿cierto? Cuando se reanuden los vuelos de pasajeros, van a tener que retomar todos los mecánicos que están algunos sin trabajo, ¿cierto? Van a tener que volver a trabajar, dejar en operación, en condiciones aeronavegables de aeronaves, ¿cierto? Y van a ser muchos aviones. Imagínense que la TAM tiene más de 100 aviones, 140 aviones, y varios de ellos están en preservación y van a tener que reactivarlo. Entonces va a haber demasiado trabajo en ese sentido, ¿ya? Y eso solamente hablando en Chile, o sea, si nos podemos ampliar podemos ampliar, por ejemplo, la visión, ¿cierto? La visual al extranjero también va a ocurrir lo mismo. Y ahí obviamente van a haber mecánicos que quizás no se vayan de Chile, vayan a trabajar a otros países, piloto y mecánico, siempre lo mismo. Muchas gracias, don Alex, por su experiencia. Don Juan Videla, nos gustaría también conocer su trayectoria y qué es lo que usted opina de lo que está ocurriendo, sabiendo que hay muchas grandes aerolíneas que han quebrado. ¿Qué pasa con el mercado local en la aeronáutica y lo que está sucediendo? Bien, buenos días nuevamente a todos y qué gusto saber de que revisando aquí la pantalla, a lo menos hay 75 personas, ¿cierto?, que están reconectadas a través de estos medios, ¿no? Y qué bueno que existan esto, porque de alguna manera hemos podido intercambiar opiniones, intercambiar apreciaciones y resolver de alguna manera inquietudes y darle de alguna manera una solución, si no la más efectiva,
sí puede ser una medida que pudiera disminuir en algún grado la ansiedad, lo duro que ha sido esta situación. Pues bien, bueno, recopilando un poco los datos que la señorita Villamán, ¿cierto? Me pregunta, ¿cierto?, respecto a mi trayectoria. Yo partí en el año 87 dentro de la aviación, ¿ya? Cuando partí mi primer turno de instrucción de vuelo, ¿ya? Yo tengo licencia de piloto privado, piloto comercial, instructor de vuelo, mecánico de mantenimiento y supervisor de mantenimiento. Todas las áreas, ¿cierto?, que involucran en la aviación deben ser, ¿cómo se llama? En el estricto rigor, para trabajar en aviación, eh, la norma o la ley, el código aeronáutico nos exige, como decía Alex, ¿cierto?, de poseer una licencia que nos valida, ¿cierto?, para poder intervenir el avión, tanto en la parte operativa y como en el área del mantenimiento. Entonces yo en el año 87 partí yo con mi cursito de piloto, ¿ya? Siempre estuvo en mis, ¿cómo se llama? En alguna neuronita por ahí siempre anduvo dando vuelta el tema de la aviación, ¿ya? Y siempre me habían hecho el comentario de que la aviación era un campo súper difícil, ¿ya?, respecto de la cantidad de conocimientos que había que tener para poder acceder a este campo, a este rubro, ¿ya? Pero después me fui dando cuenta que muchas cosas de las que uno aprende, ¿ya?, uno las empieza a asociar, esto de que hay muchas cosas, una turbina, ¿cierto?, que es un motor, ¿ya?, de combustión interna, ¿ya?, un motor de, ¿cómo se llama?, de régimen continuo, y lo que significa un motor de régimen alterno, que son los motores a pistón, ¿ya? Entonces, son elementos que son muy comunes al quehacer de, diarios de los sistemas, ¿cierto?, que nos permiten entender cómo funciona la vida, ¿ya? La movilización se mueve con buses que funcionan con sistemas eléctricos, sistemas derivados con energías eléctricas, los motores, ¿cierto?, que funcionan con combustibles diésel y combustibles, las gasolinas, etcétera. Entonces, uno empieza a hacer todo ese tipo de similitudes y uno dice, finalmente, oye, en el fondo, ¿cierto?, son los mismos principios, pero que están ocupados de distinta manera. Entonces, bueno, el año 89 logré obtener mi licencia de piloto privado, el año 89. En el año 93 logré obtener mi licencia de piloto comercial, ¿ya? Después, en el año 95, logré sacar mi licencia de mecánico de mantenimiento y en ese mismo periodo logré obtener mi licencia de piloto comercial, pero de aerostatos, ¿ya?, que son los famosos globos de aire caliente. Y después, en el año 2000, cumplido con los requisitos que exigía en aquella época la Dirección de Aeronáutica, logré obtener mi licencia de supervisor, pero además obtuve mi habilitación como instructor de vuelo, ¿ya? Y desde aquella época, ¿cierto?, vengo ejerciendo estas actividades en la supervisión y en la instrucción. Hoy día, tal como lo señalaba la señorita Villamán, soy instructor de vuelo del Club Universitario de Aviación, que funciona en la comuna de Colina, ¿cierto?, cerquita del pueblo de Chacabuco. Y hoy me desempeño también como representante técnico del Club Aéreo de Santiago, ¿ya? Entonces, actividades, las dos asociadas con la aviación. Entonces, y siempre el futuro mío estuvo asociado, de alguna manera, lo orienté siempre a la aviación. Así es que, y dentro de algunas actividades que me tocó participar, que fue
un hito histórico dentro de la aviación fue el de preparar el avión. No sé si ustedes recordarán, en el año 2004, un par de abuelitas cruzaron el Atlántico en un avión monomotor, ¿ya? Salieron de la costa de Brasil y llegaron a la costa de Sudáfrica, llegaron a Portugal, ¿ya? Entonces a mí me tocó participar de esa actividad que, como les digo, se convirtió en un hito histórico dentro de la aviación, porque dos personas, dos abuelitas, ciertos mayores de edad, lograron cruzar el Atlántico en un avioncito, ustedes dirán, un monomotor. Hubo que hacer una serie de trabajos y de preparación que finalmente logramos prepararlos para que obtuvo fábrica, ¿ya? Un avión que tiene 4 horas, 5 horas, ¿cierto?, de autonomía, logramos darle una autonomía de 13 horas. Y de esas 13 horas, el viaje se ocuparon 9 horas de combustible, ¿ya? Así que fue una experiencia bonita y coincidió con en la época en que me parece que se celebró el famoso el Día de la Mujer, ¿ya? Y fue un hito histórico, ¿cierto?, de la cual me siento orgulloso de haber formado parte de ese equipo, de haber preparado este avioncito para que lograran su objetivo, ¿ya? Respecto de la consulta basal, ¿cierto?, que nos hace la señorita Mann, ¿qué, ¿qué es lo que se viene del tema asociado con la post-pandemia, ¿ya? Recuerden que a la fecha, ¿cierto?, no tenemos nada, nada seguro, todo es incierto respecto de que las vacunas por aquí, que las vacunas por allá, que en Europa, ¿cierto?, tienen distintas datos, entonces, de que somos invadidos diariamente, ¿ya? Entonces, lo único que ha funcionado hasta el día de hoy son los cuidados a los cuales, ¿cierto?, nos hemos estado adscribiendo a lo que está pasando, ¿ya? El uso de la mascarilla, el lavado permanente de las manos, el uso del alcohol gel, la distancia, ¿ya? Y de aquellas personas, ¿cierto?, que están afectadas de alguna manera con algún ¿cómo se llama?, algún síntoma, de que se pueda, ¿cómo se llama?, controlar su situación y evitar la propagación de esta cuestión. Pues bien, se ha venido una cuestión súper dura respecto a lo que significa que los aviones estén en tierra. El avión está preparado y diseñado y pensado para que vuele. Entonces, mucho tiempo en tierra está generando algunos daños. Tanto como, oye, hace mucho tiempo atrás, ¿cierto?, que no se ponen en marcha los motores y eso va a generar algún tipo de problema. Y para prever, ¿cierto?, la posibilidad de que en el futuro tengamos alguna falla, algo que nos pudiera complicar la operación, ¿cierto?, hemos diseñado, como les digo, aquí, específicamente aquí en el Club Aéreo de Santiago, el Club Aéreo, ¿cierto?, que tiene más aviones dentro de la región sudamericana, tiene 34 aviones, más 2 aviones en proceso de construcción, ¿ya? Y hemos diseñado un programa, ¿cierto?, para preparar el avión para su retorno a la operación, al vuelo, ¿ya? Y dentro de las ¿cómo se llama?, de estos instructivos sanitarios, de alguna manera nos encajan dentro de lo que significa este tipo de trabajos, ¿ya?, que tiene que ver justamente con la mantención y la preservación, ¿ya? Entonces, como les digo, hemos estado aplicando una cartilla que se diseñó específicamente para tratar esta situación en la que mucho tiempo sin operar un avión va a generar daños, ¿ya?
Y básicamente esto está asociado a que la atmósfera, como ustedes saben, ¿cierto? Hay una gran cantidad de elementos que están dentro de la composición atmosférica, y dentro de eso está la humedad, el agua, ¿ya? Y el agua, aunque ustedes no crean, sí genera problemas dentro de lo que significa la presencia y la formación de la corrosión internamente. Y eso es un daño, ¿cierto?, que se va a generar, ¿ya? Las fábricas de motores tienen algunas recomendaciones y algunas sugerencias, pero nunca estuvo pensado por los tiempos, ¿cierto?, que se han venido con este tema de la pandemia, ¿ya? Entonces, ha pasado mucho tiempo desde que el avión quedó en tierra hasta que nosotros pusimos en marcha el proceso o la cartilla esta de que se desarrolló para estos fines, ¿ya? Pero bueno, de alguna manera hemos logrado aminorar los daños posteriores que se pudieran producir dentro de lo que significa este receso en lo que significa la operación de un avión. Don Juan, le hago una Bien. consulta. Entendiendo todo este escenario en el cual nos encontramos, ¿cuáles considera usted que son los mayores desafíos que van a enfrentar los alumnos egresados? ¿Y qué cualidades deben tener ellos para poder afrontar estos desafíos? A ver, si bien es cierto, la práctica, ¿cierto?, es una parte importante dentro de la formación de un especialista o de un técnico, ¿ah? Esto tiene que estar complementado con lo que significa la instrucción teórica, ¿ya? Y es importante, y hoy día como tenemos estos medios alternativos de comunicación, que son el famoso, estos encuentros de reuniones, como la que estamos siendo partícipes, y estos tutoriales que existen en varias plataformas como el YouTube, son súper importantes, ¿cierto?, de que aquellas personas que están en el área de la aviación accedan, porque ¿cómo se llama? Son elementos que están disponibles para la consulta, para entender procesos, ¿ya? Entonces, es importante que la gente, ¿cierto?, que está preparándose en este tema y migrando a lo que significa el trabajo directamente en la aviación, se prepare también con el tema de acceder a este tema de los tutoriales, ¿ya? De entender cómo funcionan los sistemas, ¿ya? Como les digo, la preparación de un técnico en el área de mantenimiento, ¿cierto?, no termina con la formación que se hizo en el colegio. Y todo lo contrario, hay parte de la formación. Y todo este tiempo que uno trabaja en la aviación es un continuo devenir en lo que significa en la formación. Uno nunca deja de aprender. Todos los días, ¿cierto?, uno conoce nuevas cosas, nuevos procedimientos, nuevas alternativas. No se olviden que hoy día la mayoría de las operaciones, perdón, la mayoría de las aeronaves hoy día incorporan tecnología que estamos ocupando nosotros aquí en el computador. Hay muchos aviones hoy día que funcionan amparados bajo sistemas computacionales, con software que permiten que el avión opere de la manera más eficiente dentro de lo que significa un vuelo, ¿ya? Entonces, acceder a este tipo de plataformas, ¿cierto?, es importante, aun cuando no estamos trabajando directamente con el avión. Ahí tengo un cliente. Perdón. ¿Ya? Así que Muchas esa gracias. es la invitación a que la gente que está, como les digo, ¿cierto?, la formación acá en el colegio, ¿cierto?, es el inicio, es la partida de la formación de un técnico en el área de mantenimiento de aviones, ¿ya? Y es la partida. Hay tanto material disponible en Internet, ¿cierto?, que es importantísimo
recalcarle dentro de la formación de los chicos entre tercer y cuarto medio, y aun cuando la gente, ¿cierto?, que entra en primero y segundo, es recalcar, ¿cierto?, de que hay mucha información disponible en la internet, ¿ya?, respecto de cómo funcionan los sistemas en un avión, ¿ya? Como les digo, les reitero, no obstante, ¿cierto?, que la práctica también forma parte de la instrucción. Esta cuestión que está disponible en internet suplementa y complementa también la formación de un técnico en el área de la aviación. Le hago una consulta. ¿Se ven grandes cambios tecnológicos en el área de la aeronáutica? A ver, grandes cambios tecnológicos no lo creo de manera así, de forma inmediata, ¿ya? Porque no se olviden de que para que un producto aeronáutico salga al mercado, tiene un desarrollo tecnológico, ¿cierto? Que yo les puedo decir de que ese proceso dura a lo menos 5 años antes que un producto salga al mercado dentro de lo que significa la aviación. Porque está lleno de procesos de estudios, de ensayo, de pruebas, de test, ¿ya? Y no porque la ingeniería que hoy día tenemos acceso, ¿cierto?, a desarrollar elementos en un computador, después llevarlo a la práctica, tiene que ver con que hay que cumplir con muchos requisitos para que la autoridad aeronáutica, ¿cierto?, diga, perfecto, este producto, ¿cierto?, satisface todos los requisitos, ¿cierto?, respecto de seguridad, estructura, resistencia, ¿cierto?, para que salga al mercado. Entonces lleva mucho tiempo. Entonces, con este tema de la pandemia, de alguna manera, ¿cierto?, se han suspendido este tipo de trabajos, ¿ya? Y han quedado un poquito en el concepto del stand-by, ¿ya? Pero, como les digo, hoy día los materiales, todo lo que significa la construcción, son elementos que nosotros tenemos de uso común hace tiempo. Los materiales compuestos son, hoy día, por ejemplo, las alas con que se construye un Airbus, ¿cierto? Hay mucho material compuesto que forma parte de la estructura. Y el material compuesto, ¿cierto?, son son materiales plásticos, ¿ya? El aluminio que nosotros ocupamos en la aviación también tiene las mismas características de hace 50 años, ¿ya? Todo lo que significa la tubería de acero, el material, ¿cierto?, son las mismas composiciones que existen. Y hoy día ¿ya? Pero sí, la, es la incorporación de estos sistemas integrados a la computación, es lo que se viene, ¿ya? ¿Una consulta al respecto? Sí, tenemos una consulta que dice que en los vuelos existen simuladores para pilotear. ¿Existe algún simulador que se utilice en el mantenimiento de aeronaves? Em, Tengo entendido que no, ¿ya? No desconozco si acaso algún fabricante de los que conocemos, Boeing, Airbus, qué sé yo, Piper, Cessna, tengan algún simulador, ¿cierto?, que permita de alguna manera facilitar la instrucción de lo que significa la formación de un técnico. No lo he escuchado en ninguna conversación y no lo he escuchado ¿ya? Sí sabemos que la parte operativa sí tiene simuladores, ¿ya?, que tiene que ver con la operación de un vuelo. Y básicamente, ¿cierto?, las operaciones en este tipo de cosas está asociado con cómo resolver una situación peligrosa en una emergencia, ¿ya? Para eso se ocupan los simuladores. Es cómo resolver la emergencia de una determinada operación. Muchas gracias, don Juan, por estar aquí, por transmitirnos su experiencia y todo su conocimiento. Para ir dando ya un término a nuestro webinar de hoy, nos gustaría conocer la opinión de don Alex Opaso
eh, en base a los desafíos que vamos a enfrentar, los desafíos que van a enfrentar nuestros alumnos egresados y también qué cualidades, desde su perspectiva, ellos tienen que desarrollar para poder enfrentar estos desafíos. Ya, lo que pasa es que nosotros durante el colegio igual tenemos cierto tipo de nivel de conversación con los alumnos en base a nuestra experiencia, ¿ya? No solamente nosotros vamos a charlar sobre el tema técnico, de aerodinámica, que es un funcionamiento motor, sino que también temas de cómo es el trato con ellos y cómo se empieza a ser practicante, como bien decía ahí el profe Videla, es que uno recién está empezando recién en el colegio, recién está es el 1% de todo lo que se va a aprender ahí en aeronáutica. De hecho, yo hasta el momento todavía estoy todos los días aprendiendo, haciendo cursos, haciendo clases que la misma compañía, ¿ya? Eh, el gran desafío que le deparan los chicos, en este caso, es la responsabilidad, mucha responsabilidad, porque uno siempre ve la parte linda de la aviación, aviones volando, ¿cierto? Que volar, viajar, etcétera, ¿cierto? Pero para el mecánico sobre todo, tiene que tener bastante responsabilidad en su trabajo, puntualidad, ¿cierto? De tomar, muchas veces una aeronave requiere que vuele para que las empresas pueda funcionar, ¿ya? Entonces, una aeronave en tierra demanda mucho gasto para la empresa, no puede estar fuera de vuelo, que quiere decir esto, que la aeronave no pueda volar, ¿cierto? Por falta de repuesto mecánico, no encontró la falla. Entonces, eso es algo súper importante, ¿cierto? No quiere decir que el mecánico llega siendo mecánico y él tiene que arreglar como si nada o como sea la aeronave, si no lo van a enviar. En la aeronáutica, afortunadamente, se rige bastante por pautas, ¿cierto? Por normas, ¿cierto? Y una de las normas que rige para que una empresa exista en aviación en Chile tiene que tener ciertos requisitos, y uno de esos requisitos es la instrucción a los mecánicos, ¿ya? Primero, para poder, y eso es lo que quería hablar un poco acá, ¿cierto? Los requisitos para sacar la licencia de ayudante mecánico, ¿cierto? ¿Qué es lo que van a hacer ellos saliendo del colegio? Van a sacar su licencia de mecánico, ¿cierto? Donde tiene que tener un mínimo de edad, ¿cierto? Nivel educacional, que el colegio con el nivel que se nos da ya es una competencia suficiente como para poder empezar a hacer una práctica, ¿ya? Pero dentro de la práctica empieza ya más o menos la real enseñanza y realmente todo lo que se le enseñó en el cuaderno a los chicos en el colegio lo van a ver ahora y lo van a visualizar, lo van a tocar, ya el funcionamiento de un componente, etcétera, ¿ya? Lo que les quería decir con el tema de la legalidad de una empresa aeronáutica es que el dueño de la empresa o la compañía, etcétera, tiene que siempre estar instruyendo a los mecánicos, pero por ley. O sea, yo como mecánico no quiere decir que puedo trabajar en cualquier helicóptero o en cualquier avión, ¿ya? Yo tengo que hacer un curso primero, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues si yo quiero trabajar en el modelo, no sé, pues en una S350, un modelo de helicóptero, ¿cierto? Yo primero tengo que hacer un curso, entonces la empresa tiene que desembolsar plata en mí, ¿cierto? Harto dinero, en enviarme a cursos, sea en Chile, sea en Francia, etcétera, donde se fabrica la aeronave, me hacen el curso, quedo habilitado en el curso y ahí recién yo quedo habilitado para poder hacer trabajos en esa aeronave. Y eso es a todos nosotros nos pasa eso, ¿ya? Entonces, para llegar a eso, hay que tener, ahí se nos da una responsabilidad agregada, ¿ya? Yo creo que lo más importante, una de las cosas más importantes, también fuera del estudio y todas las cosas, es la responsabilidad de saber que lo que estamos haciendo nosotros durante el trabajo es súper importante, porque muchas veces dependen de nosotros la vida de varios ocupantes de los que están volando arriba de ese avión o de ese helicóptero, ¿ya? El piloto, todas esas cosas que uno lo ve en la televisión bonita, detrás de bambalinas, depende de un estado de mantenimiento que mantiene esa nave segura. Es lo que les mencionaba yo con el tema del Dakar, uno ve las tomas bonitas de los autos, ¿cierto? Todas estas cosas de los helicópteros que siguen a las motos, pero antes de eso nosotros tenemos nuestro propio rally, que es tratar de mantener la aeronave aeronavegable, cumplir con las inspecciones obligatorias que se le hacen, ¿cierto? Verificar repuestos, ¿cierto? Que estén aeronavegables, trazables, etcétera. Y eso el alumno recién lo va a empezar a ver en la práctica laboral, ¿ya? Afortunadamente nuestro colegio está al lado del aeródromo, ¿cierto? Y también varios
de los profesores, y me incluyo, están activos. ¿Sí? Nuestro trabajo en realidad está aquí en el aeródromo, ¿ya? Así que también tienen la oportunidad de que ellos estén 100% con nosotros, hablando con nosotros de mantenimiento, y no solamente eso, sino que también de la parte como más psicológica, de lo que tienen que afrontar ellos como personas, ¿ya? Del crecimiento personal de ellos. Y uno de esos creo que que es la responsabilidad, tomar decisiones. Muchas veces se van a sentir un poco bajo presión, ¿cierto? Que también se le enseña a trabajar bajo presión, por el hecho que va a llegar alguien y va a decir, oye, esta aeronave necesita que vuela mañana, y la aeronave está inoperativa. Entonces ahí el mecánico tiene que tomar decisiones, tiene que tomar esa responsabilidad. Entonces son muchos momentos donde la persona va a tener que ser responsable de muchas cosas. Entonces eso es lo que se le tiene que plasmar a los alumnos, y eso es lo que les depara a ellos en realidad. Entonces, a los que nos gusta esto es bastante entretenido. Sobre todo es súper emocionante ver una aeronave que uno le hizo mantenimiento y la hizo funcionar y la está haciendo volar. Así que bastante entretenido en ese sentido, ¿ya? Pero yo creo que eso, más básicamente a la pregunta, yo creo que es la responsabilidad, ¿ya? Muchas gracias, don Alex. Don Juan, por favor. Sí, oye, quería agregar ahí algo a lo que señalaba Alex también, ¿cierto? Que es importante, ¿cierto?, de motivar a los padres, ¿ah? ¿Cierto? Que de alguna manera cuando de alguna manera quieren que los chicos se formen ya desde el inicio de su formación técnico, ¿cierto? Que esta cuestión tiene que ver también con una cuestión vocacional, ¿ya? Que les guste, ¿ya? Porque si no están ¿cómo se llama? Con el bichito de entender, de comprender, de aprender, ¿ya? Se les va a hacer más complicado. Entonces, como dice Alex, una parte dentro de la formación de un técnico, ¿cierto?, tiene que ver con la responsabilidad y también tiene que ver con la forma en que uno ve esta cuestión, y eso se asocia con la vocación, ¿ya? Entonces, como les decía yo al principio, a mí siempre me gustó la aviación, ¿ya? Pero ya por algún lado tenía que partir, ¿ya? Así que dentro de la formación de un técnico tiene que sumar la vocación y tiene que sumar, ¿cierto?, el concepto de la responsabilidad, de entender bien, ¿cierto?, de en qué mundo nos estamos metiendo. Así que ese es mi consejo. Muchas gracias por sus palabras. Queremos finalizar con las palabras del director, recordándoles que tenemos otro conversatorio ahora a las 4 de la tarde, también a cargo de mantenimiento de aeronaves. Agradecerles por su participación y dejar los invitados también para el conversatorio de mañana a las 11. Director, por favor, su tiempo. Sí, gracias, Claudia. Yo quisiera agradecer a Alex y a Juan Ávila por su tiempo, por su participación, por su excelente intervención. Nos dio bastantes luces sobre en qué consiste esta especialidad, era tremendamente novedosa. Cuando yo les cuento a mucha gente la especialidad que es este colegio, partición de aeronave, es tremendamente novedosa. Además también dentro de la región metropolitana es exclusiva de este colegio, ¿ya? Y además también yo quisiera mientras los escuchaba, hay un tema que tiene que ver con el tema de la responsabilidad. Y una de las cosas que ustedes me han dicho, Mario también frecuentemente me repite y le repite a los estudiantes, ya que en este trabajo de manutención de aeronave hay una responsabilidad vital que no solamente tiene que ver con el tema de saber lo que uno está haciendo, ya, sino que hacerlo en el fondo con un sentido ético. ¿Ya? Y puede ser una analogía brutal, ¿ya? Y puede ser incluso chocante para otra especialidad, que cuando uno va a una revisión técnica, antiguamente, en la tradición antigua, en la cultura popular, uno en el cenicero dejaba 20.000 pesos en la revisión técnica para que pasara libre de polvo y paja un auto que a veces estaba funcionando mal. ¿Ya? Entonces yo me imaginaba pensando en una mantención de una aeronave, alguien que se le ocurriese hacer eso, una analogía brutal. Los efectos son totalmente contrarios.
porque si el auto pasa y después queda en pana en la esquina, queda en la esquina y uno se baja y empuja o pide una grúa y lo va a dejar al taller mecánico o a la casa. En cambio, si el avión queda en pana en el aire, son 200 vidas que se pueden perder y que se pierden efectivamente. Por tanto, una de las cosas que nosotros tratamos de inculcarle a nuestros estudiantes acá en el colegio, y creo que efectivamente yo he escuchado las palabras de Juan Ávila y Alex Opaso, ¿ya? Y Mario siempre lo repite a los estudiantes, el tema de esta responsabilidad profesional y ética que tienen en el fondo de trabajar en mantención de aeronaves, porque no solamente es mantener una aeronave en buen estado, sino que a partir de eso uno le asegura la vida y la tranquilidad a 200 y 300 personas diarias. Y por tanto, una de las cosas que es súper importante para nosotros trabajar ya en este colegio es eso, ese sentido de responsabilidad, profesionalismo y ética. Y a veces nos cuesta porque los estudiantes no vienen con ese training de hacer las cosas bien, ¿ya? Y bien una vez. Y otra cosa que alguien decía por ahí, parece Mario lo decía, otra persona que conversamos que también trabaja en mantención de aeronaves, que es un ex alumno de acá del colegio, conversamos como hace 2 semanas con él, que él nos señalaba que un elemento importante de este trabajo es aprender a trabajar en equipo. ¿Ya? No es uno solo, sino que básicamente es un conjunto de personas que mantienen un aeronave, ¿ya? Y eso es para nosotros importante, es una de las habilidades blandas que a nosotros nos interesa desarrollar. Espero que también se entienda por parte de nuestros estudiantes, espero que se entienda por parte de los profesores que no es posible enseñarle a un estudiante que está en mantención de aeronaves si no tiene el sentido de trabajo en equipo y de corresponsabilidad. Y creo que eso es un valor importante que se debe instalar en los procesos formativos. ¿Ya? Y también, como decía, parece que Juan o Alex también lo decía, y a este chico que había salido del colegio del año 95, eh, que básicamente uno en esta área tiene que estar aprendiendo de forma constante. Hay un proceso de aprendizaje de forma constante porque la tecnología en aviación va variando en forma rápida, de forma acelerada, ya más aún hoy día que la cantidad de vuelos a nivel mundial sea, no sé, se ha duplicado, se ha triplicado, ya, y se espera que en el caso de Chile se duplique, se triplique en los próximos 10 años, ¿ya? Y la cantidad de gente que se moviliza, ¿ya? Porque además también estamos viendo un fenómeno que tiene que ver con la democratización de los viajes aéreos, donde efectivamente antes era un lujo y hoy día básicamente una persona común como nosotros podemos viajar en avión también. ¿Ya? Antes para nosotros era una exquisitez. ¿Ya? Y eso significa también que aumenta la población, aumenta la presión, aumenta el trabajo, ¿ya? Y es también una cosa que los estudiantes debiesen visualizar, más allá del tema el tema de lo que puedan ganar o no ganar monetariamente, también hay un campo laboral que se abre y se abre se está abriendo con mucha fuerza, a pesar de este receso y esta inestabilidad que están viviendo muchas empresas de aeronaves, como decía el profesor, ya que muchas aeronaves están guardadas y eso obviamente genera un tema de funcionamiento, que es lo mismo que a nosotros nos han dicho, ¿no? O sea, tenemos el auto guardado y tenemos que hacerlo funcionar cada cierto tiempo. No creo que sea lo similar que ocurre en aeronaves que tienen que hacer volar el avión cada 5 días para dar una vuelta para que pueda hacer dar vuelta el auto. Entonces, eso en términos generales. Yo estoy muy contento por este conversatorio, creo que he aprendido. Para mí, vuelvo a decir, como director, es un mundo desconocido este. Lo he ido conociendo a través de lo que dicen los chicos, las conversaciones de ustedes, lo que conversa Mario, que en el fondo que es como el estandarte de esta carrera en este colegio, ¿ya? Y eso, muy agradecido, creo que hemos aprendido, creo que ha sido una conversatorio muy satisfactorio, así que muchas felicidades a todo el mundo. ¿Ya? También está nuestra directora de educación, Rosemary, la veo que está escribiendo, no sé si seguirá aquí, si quiere dar un saludo por ahí, le dejo la palabra a Rosemary, que es nuestra directora de educación. Gracias, Esteban. Ahí había puesto un mensajito solamente para no interrumpir. Agradecerles estos encuentros. Yo por temas de agenda lamentablemente me ha costado estar, pero he tratado de sumarme aunque sea a las colitas de cada uno de los encuentros. Agradecerle a los profesores de la especialidad, la planificación, la preparación y por supuesto a los invitados.
En mi caso particular, conozco de cerca lo que significa el complejo de educación La Reina, hoy día Colegio Bicentenario. Fui parte de este colegio, por tanto es un orgullo para mí hoy día estar desde otra mirada, mirando lo que sucede. En el caso de la especialidad de mantenimiento de aeronave, también es una especialidad a la que le tengo mucho cariño, conocí a sus profesores en el inicio, profesores que hoy día tampoco nos acompañan, ya no están con nosotros. Como anécdota, mi esposo también estudió en el complejo, estudió esta carrera de mantenimiento de aeronave, por tanto sé las posibilidades que puede generar este trabajo, las posibilidades y la apertura de distintas oportunidades que puede tener una disciplina y una especialidad con tanta rigurosidad. O sea, yo creo que hoy día la responsabilidad que tienen los estudiantes que están aquí presentes de una carrera como mantenimiento de aeronave, como dice Esteban, que tiene la responsabilidad de trasladar a tantas personas durante cada día, es una tremenda responsabilidad. No es como equivocarse en poner tuercas de una aeronave, un pájaro tan grande como digo yo. Entonces, de verdad que el poder aprender ciencias necesarias que hoy día necesita el mercado, que hoy día necesitan los trabajadores de la especialidad, y también abrir el abanico de posibilidades a las que van a estar expuestos nuestros estudiantes cuando ya sean estudiantes egresados. Creo que es una tremenda responsabilidad que están asumiendo los docentes de la especialidad, los coordinadores, y Esteban y su equipo técnico y su equipo de gestión que ha organizado estos conversatorios. Así que yo solamente sumarme a las felicitaciones, agradecer el espacio también de aprendizaje. Siempre es bueno aprender un poco de todo. Yo lo he tenido un poco más cercano porque me ha tocado convivir con una persona que amaba mucho los aviones y que, dada la distinta experiencia de la vida, ha migrado en su especialidad, pero creo que esto lo formó profesionalmente, lo formó en términos de responsabilidad, y eso es fundamental. Yo creo que hoy día es fundamental para los chiquillos, como decía el director y como decía el profesor Juan, la responsabilidad que tenemos cada uno en lo que estamos haciendo es lo que va a marcar la diferencia cuando seamos profesionales de cada una de las áreas. Así que, en su especialidad, que sigan respetando lo que hacen, que le sigan poniendo amor, porque nada de lo que uno hace, si no le pone de verdad la vocación desde el corazón, le va a resultar. Así que ojalá que tengamos una muy buena organización y una muy buena participación de esta especialidad, y felicitarlos por todo el trabajo que han hecho en esta semana TP. Ha sido una tremenda oportunidad y una vitrina muy bonita para quienes no están inmersos en el quehacer del complejo todos los días, para los que no saben de qué se trata cada una de las especialidades, y trabajos como este en realidad son los que marcan las diferencias de un colegio bicentenario. Así que un abrazo también para cada uno, al profesor Juan, al profesor Alex, el compromiso, el trabajo que dedican día a día, los felicito, así que un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, agradecemos a las palabras del director, a las palabras de la señora Rosemary, y con esto damos por finalizado nuestro webinar del día de hoy, y les agradecemos su asistencia y esperamos que nos podamos ver mañana en nuestra jornada, y también invitados a el conversatorio de hoy día a las 4 de la tarde. Muchas gracias y que estén bien. Ya, muchas gracias, que estén bien. Gracias por todo. Muchas gracias. Muy Felicitaciones. bien, ¿eh? Hasta luego a todos. Felicitaciones y gracias Gracias por a la todos. invitación. Felicitaciones a Buenas todos. tardes. Buenas Todas y tardes. todos. Felicitaciones a todos, muy buen Gracias. conversatorio. Gracias, profesores.